De nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrece siempre por internet la Cerca Televisión. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes pesos específicos, por supuesto, de la provincia de Albacete y también de Castilla-La Mancha. Se trata de don José Luis Teruel, que es diputado regional del Partido Popular por la provincia de Albacete, a quien ya saludamos y le damos los buenos días, José Luis. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Cerca Televisión. Un placer. José Luis, me gustaría, antes de empezar a desmenuzar los presupuestos regionales, que tienen su miga, y hablando de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, sí me gustaría hacer algún pequeño análisis de lo que han sido las elecciones ya pasadas en Galicia y en el País Vasco, y también qué va a ocurrir el próximo mes de noviembre en Cataluña. Pregunto, ¿se han sorprendido ustedes del triunfo abrumador que ha tenido el Partido Popular, sobre todo en Galicia? Vamos a ver, yo puedo decirte que mi impresión y la de muchos compañeros cuando hablas con ellos es precisamente sorpresa no tanto en la victoria, sino quizás a lo mejor en cuanto a la diferencia obtenida, en cuanto al número de escaños obtenidos en esta ocasión. El hecho de que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular hayan conseguido revalidar la mayoría absoluta en Galicia y ganar las elecciones, lógicamente, era algo que quizás se esperaba. Se esperaba porque enfrente había poca alternativa. Es decir, la alternativa que se barajaba frente al gobierno de Alberto Núñez Feijóo con una muy buena gestión económica que se ha hecho era una alternativa muy floja, por decirlo de una manera fina, sin intentar sobresaltar a nadie. Porque podría decir mediocre, podría decir, no sé, algún calificativo, algún adjetivo que otro podría dedicarles. Pero yo creo que floja. La alternativa, creo que el ciudadano de Galicia ha visto que su gobierno lo estaba haciendo bien, que estaba llevando una gestión desde el año 2009, digamos, coherente, una gestión realista con la situación del país y de la región. Y yo creo que ha sabido, digamos, valorar el buen trabajo, la buena gestión y ha preferido una continuidad de una gestión lógica, normal, coherente, basada, como bien sabes, en principios que pueden ser austeridad, control del gasto público. Y hay que reconocer una cosa, que creo que la situación económica de Galicia, comparativamente hablando con otras regiones de este país, está bastante mejor. Quizás porque desde el 2009 se están aplicando políticas de contención, políticas de control del gasto público, políticas un poco más racionales de las que hemos venido sufriendo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Porque hay que reconocerlo. En el año 2009 cambia el gobierno en Galicia y aquí seguimos con la política del gobierno socialista prácticamente 3 años más, dilapidando, gastando, despilfarrando, viendo la galería de los horrores económica que hemos venido denunciando desde hace un año, que accedió a escorpear al gobierno. Eso, José Luis, ¿me permite que te tutee? Sí, claro. Eso, José Luis, de alguna forma, refrenda la política que Rajoy a nivel nacional está llevando en todo el territorio nacional, o es un triunfo puro y duro del señor Feijóo? Hombre, yo creo que de las políticas gallegas. Yo creo que por eso que quizás lógicamente hay una línea que estamos siguiendo dentro del Partido Popular. Yo creo que la coherencia nuestra a nivel nacional es evidente, es decir, no tenemos un discurso para Galicia, otro para Madrid, otro para Murcia. Pero lo que sí que tenemos es, digamos, una línea, una coherencia dentro del partido, dentro de lo que debe de ser la gestión pública. Y la gestión pública, en nuestro modo de ver en este caso, tiene que ser, por un lado, austeridad en el gasto público, equilibrio presupuestario y sobre todo porque, por una sencilla razón, en la medida que tú no te endeudas, tú no estás pagando intereses a las entidades financieras, tienes más disponibilidad de recursos públicos para destinarlos ¿a qué? A sanidad, educación o a políticas que incentiven la creación de empleo. Estamos hablando de que es fundamental alternar o, digamos, llevar en paralelo una política de que equilibre las cuentas públicas, pero por otro lado también tienes que intentar, de alguna manera, animar, digamos, la economía, conseguir que nuestras industrias, que nuestro tejido productivo se mantenga, que no se destruyan puestos de trabajo y promover que vengan lógicamente a Castilla-La Mancha para seguir incrementándose el tejido industrial. Entonces, creo que el equilibrio es ese. Y esa es la línea que, digamos, todo el Partido Popular tiene claro. En Galicia lo que tenemos también claro es que esas políticas se están aplicando desde el año 2009, mientras que en España el gobierno accedió, como sabes, a través de las elecciones generales en 2011, a finales del 2011. Es decir, ya llevaba 2 años de antelación Galicia aplicando, digamos, esta línea política. Por lo tanto, yo creo que la cuestión puede estar en que sí, es la misma línea, se está aplicando desde hace más tiempo
y por lo tanto quizás los resultados se han ido viendo de una forma más ostensible, hasta el punto que estamos ahora en que la situación económica de Galicia, en cuanto a déficit público, en cuanto a todo lo que es, digamos, en línea general de la economía gallega, está en línea general mejor que otras comunidades autónomas, lógicamente. ¿Qué va a pasar en el País Vasco, José Luis? Porque vuelve lo que vuelve, no sé si eso es bueno o malo. Para mí es una sorpresa Digo, que desagradable. Los nacionalistas, quiero decir. Para mí es una sorpresa desagradable, no tanto que vuelvan los nacionalistas, sino que, porque el Partido Popular gobernaba con el PNV, es decir, el PNV ha ayudado al Partido Popular cuando, en las épocas en las que no ha habido mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, el PNV ha apoyado al Partido Popular, es decir, que no es tanto, es la irrupción, creo que, de los herederos de los terroristas, creo que es lo que me preocupa. ¿Cómo es posible? A mí es lo que me preocupa. ¿Cómo es posible? Pregunto porque uno es que se hace de luces, ¿cómo es posible que eso ocurra? Que Bildu, se llama Bildu ahora, ¿no? Sí, me parece, sí. Saque los votos que ha sacado, es que es impresionante. Había una lectura el lunes siguiente a las elecciones en el País Vasco que venía a decir que no era tanto una irrupción, es decir, que el resultado que tenía Bildu en estos momentos, si lo extrapolábamos a otras convocatorias electorales, cuando Euskal Herritarrok y otros partidos que han tenido representación en el Parlamento Vasco la tenían, era más o menos la misma proporción. Si sumábamos aquellas representaciones que habían en otras convocatorias electorales, es aproximadamente la misma representación política que pueden tener hoy en el Parlamento Vasco. Es decir, que no es que haya aumentado o se haya incrementado. Quizás ahora esté más concentrada, más aglutinada y entonces se vea más. Por lo tanto, quizás no sea tanto el hecho de que la irrupción se haya producido, sino que veas ahora... Una más unión de esos partidos. Efectivamente, veas que hay más fuerza, o que esas fuerzas que estaban muy dispersas en su momento ahora están en el mismo sitio. Lo que no sé si eso es bueno o malo, José Luis. Hombre, yo creo que... Tendría sus lecturas. Yo creo que hay dos lecturas ahí, o puedes hacer dos por lo menos. Una de ellas puede ser que, vamos a ver, lo mejor que puedes... una de las cosas que mejor te pueden suceder cuando tú estás con un adversario es conocerlo, es saber dónde está. Claro. Ahora sabes dónde está. Sabes lo que es y está identificado, es decir, con lo cual tú puedes combatir políticamente, con tus planteamientos políticos y democráticos, puedes combatir una postura. Antes quizás era más difuso, no sabías si estaban en la mesa o estaban en el monte, con todo lo que eso conllevaba, evidentemente. Está bien la frase. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista los tienes ahí sentados, los tienes enfrente, y sabes quiénes son, y puedes combatirles, como yo digo, políticamente y con la ley en la mano. Lógicamente la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen actuando, siguen trabajando, se siguen persiguiendo terroristas, y yo creo que uno tiene que tener muy claro una cosa. Y siguen es que, cogiéndolos. Por supuesto, uno tiene que tener muy claro una cosa, y es que cometer un delito como es el terrorismo no puede salir gratis en un Estado democrático, nunca. Correcto. Y por mucho que puedan concurrir a las elecciones, con mucho que puedan concurrir a las elecciones y obtener un resultado parlamentario para ellos aceptable, para nosotros, quizás los que estamos defendiendo un poco la Constitución y lo que es el esquema de España como país, preocupante, pero yo creo que la llamada tiene que ser muy clara. La llamada es que la ley se le aplica a todo el mundo, hasta a ellos también. Y si quien tenga delitos cometidos y más delitos de sangre, creo que la ley se tiene que aplicar con el mismo rigor que a cualquier otro, ni más ni menos. José Luis, las próximas elecciones, como decimos, en el mes de noviembre, en Cataluña, sí. ¿Qué es lo que esperáis? Porque yo no sé hasta qué punto que el hecho de que el señor Artur Mas ahora reivindique a ultranza de manera constante, siempre lo ha hecho, pero ahora de manera constante y reiterante, un nacionalismo fuera de lugar y una independencia que hasta creo que los mismos correligionarios suyos dicen, cuidado, párate porque te estás pasando. ¿Esto es bueno para el Partido Popular? ¿Es bueno para España? Yo creo que ¿Es bueno para cómo se nos ve desde fuera en los mercados exteriores? Yo creo que si lo planteamos desde el punto de vista del mercado exterior, creo que no beneficia absolutamente nada a la imagen de España de cara al exterior, una imagen de inestabilidad. Claro. Yo creo que es evidente que si y de falta de unión. Tú eres un inversor americano, un inversor alemán, un inversor de un país que tiene disponibilidad económica, que quiere establecerse en un país de Europa o quiere establecerse en España, y vas a invertir 20, 30, 40, 100, 500 millones de euros pues vas a buscar estabilidad, vas a buscar una situación económica, política, que sea beneficiosa para ti, lógicamente, pero aparte vas a buscar una estabilidad, que tu inversión no peligre en ningún caso. Yo creo que esa situación de inestabilidad o esa imagen de inestabilidad no beneficia a eso, creo que es evidente.
Por otro lado, yo creo que hay que tener, yo creo, sinceramente, que seguir en ese camino de ruptura, de separatismo, yo creo que hasta para la propia Cataluña es perjudicial, porque es evidente que la sensibilidad de determinado sector de la sociedad pues puede estar ahí, y está ahí, es lógico, y creo que en un Estado democrático se puede defender todo, hasta la guerra de independencia. Yo creo que eso es perfectamente comprensible, y cada cual en democracia puede defender lo que crea conveniente. Otra cosa es que luego tenga respaldo y sea solvencia lo que estén planteando. Pero yo creo que es evidente que en Cataluña existe también una gran parte, creo yo, de Cataluña que no está, digamos, de acuerdo con los planteamientos independentistas. Y yo creo que seguir en ese camino de incoherencia, y sobre todo yo llevo un par de días sorprendido de las tonterías que estoy oyendo de algunos representantes de la política catalana con el tema del ejército y los miedos, y yo digo, vamos a ver, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde estamos? Es que, no sé, yo quizá por la edad, quizá por no entiendo ya ciertas cosas, o no entiendo ciertos planteamientos en estos momentos, me parecen ridículos, absolutamente ridículos. Y lo que yo creo es que no beneficia a Cataluña en esto mismo, porque en Cataluña hay personas que, sí, de acuerdo, pueden estar interesadas en que exista una independencia o un separatismo, pero también es verdad que hay personas que no lo quieren. Entonces, ¿qué hacemos? Y que son muchas más, ¿eh? Claro, entonces yo creo que, vamos a ver, tenemos que, creo que analizar desde un punto de vista, o ser asépticos. Y yo creo que está claro que para mí, el mediocre Artur Mas, y lo digo con toda la extensión de la palabra, antes la he matizado, ahora no la matizo. El mediocre Artur Mas ha demostrado la mediocridad en la gestión, una persona que ha sido incapaz de mantenerse en el gobierno sin convocar elecciones más de 2 años, tapando sus vergüenzas, sus ridiculeces, sus embajadas, sus gastos desproporcionados, sus cierres de hospitales, su mediocridad económica y de la gestión con una bandera independentista. Yo creo que esa es mi opinión. Se le está escapando de las manos. Y luego creo que es absolutamente inaceptable que le echen pulsos al presidente del gobierno, como se decía en la comparecencia que tuvo Mariano Rajoy el otro día en el Congreso, me parece que fue en el Senado, cuando se dijo, o conseguimos el pacto fiscal o atente a las consecuencias. Yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que es la Constitución, y hay un planteamiento que es la lealtad institucional. Yo creo que en este país hace falta lealtad institucional, hace falta planteamientos que defiendan España, porque si andamos en luchas de disgregación, en luchas de separatismo, difícilmente vas a poder defender de cara al exterior con fuerza a tu país, tu peso específico en Europa y tu peso específico en el mundo. Es decir, si queremos ser una potencia, si queremos ser una realidad internacional, tenemos que tener las ideas claras, tenemos que saber qué estamos defendiendo. Y cuando estás con batallitas internas y con planteamientos de este tipo, yo creo que, volviendo al inicio, sí, no nos beneficia nada de cara al exterior. De cara al interior está generando una sensación muy incómoda, y yo creo que para la propia Cataluña también sería ese planteamiento, y continuar adelante no sería absolutamente nada beneficioso. Luego habría que preguntar también al sector empresarial catalán si eso le interesaría. Algunos se han manifestado ya. Algunos se han manifestado ya, y muy fuertes. Que lógicamente no les interesaría continuar allí. Yo creo que Cataluña es evidente que se ha beneficiado de su posición de cercanía a Europa, de una posición, digamos... Y de la inmigración del resto del territorio nacional. Yo creo que desconocer esas realidades es ponerse una venda en los ojos. Y creo que lo que nos pide la gente hoy, a quienes nos dedicamos a la cuestión pública y somos políticos, es por lo menos que seamos realistas. Y luego que intentemos hacerlo lo mejor posible, y que nos dejemos de embarcarnos en tonterías. Porque creo que la gente está más preocupada hoy en llegar a fin de mes, en que sus hijos puedan ir a la universidad en condiciones, en que se puedan pagar las hipotecas, e incluso, si puedes, irte de vacaciones unos días con tu familia y sostener ese nivel de vida que hemos tenido durante un tiempo. Yo creo que la gente está más preocupada en eso que en otras cosas. Y otros están utilizando esa bandera soberanista y ese camino, creo que inicialmente, o más por tapar sus propias vergüenzas y su incapacidad, que porque crean en ello. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Sobre todo porque además hay una cosa que los internautas, los que nos están viendo, deben de conocer también. El señor Artur Mas no se va a presentar a las próximas elecciones, o sea que de alguna manera también es dejar un muerto a quien corresponda, ¿eh? Pues eso de decir, toma, vale, yo estoy reivindicando esto, pero yo luego no quiero saber nada,
mala herencia le vas a dejar al que venga por eso detrás. yo decía que yo creo que además el monstruo le está creciendo demasiado. Yo me preocupé, o vi una imagen que me preocupó, cuando justo después, sabes que el 12 de octubre hubo una manifestación en Cataluña, y me acuerdo que vi una imagen en internet precisamente en la que un padre iba por la plaza de Cataluña, me parece que era, hacia el lugar de la manifestación con sus 2 hijos, y le agredieron a él, le intimidaron a los críos, porque llevaban una bandera española. Y digo, vamos a ver, ¿a qué estamos llegando? ¿A qué estamos llegando? ¿A qué estamos llegando? Es decir, unos sí pueden reivindicar pacíficamente en la calle, que luego no son pacíficos, no son tan pacíficos como ellos dicen. Unos sí pueden reivindicar la ruptura, la fractura, lo que ellos quieran, y los demás no podemos salir a la calle tranquilamente con nuestros hijos. Falsa democracia. Pero yo creo que no creo que sea la postura más coherente, y yo creo que hay que defender la democracia por encima de todo, libertad de expresión por encima de todo, y que en democracia se puede defender todo, hasta las barbaridades más grandes, como estamos viendo que los propios herederos de los etarras los tengamos en el Parlamento en estos momentos. Gracias, José Luis, por esa claridad de ideas en cuanto a ese análisis de las elecciones gallegas del País Vasco y lo que va a ocurrir en Cataluña y los aferes del señor Artur Mas. Hablamos de los presupuestos regionales, José Luis, y de los recortes que han habido, bueno, tantos como un 10,25% que se cuantifican los presupuestos de 2012 respecto del 2011. ¿Son imprescindibles estos recortes? Vamos a ver. ¿La sociedad lo entiende, José Luis? Si la sociedad no lo entiende, quizás es porque no lo hayamos explicado bien nosotros. Yo creo que hay que hacer en ese aspecto parte de autocrítica también. Yo creo que la gente tiene que entender una cosa, y es que cuando tú llegas a un gobierno, como llegamos nosotros en el año 2011, en junio, se toma posesión en julio, y te encuentras, no te lo encuentras en ese momento. Es decir, tú tomas posesión, vas entrando en las distintas consejerías, vas tomando conciencia de la situación que tienes y te vas encontrando con una galería de horrores. Permitidme que lo diga con esa expresión. Vamos a ver. Usted puede decir lo que quiera. No, pero digamos, para que todo el mundo me entienda, tú te encuentras, sin ir más lejos, ¿vale? 600.000 facturas, por ejemplo, de personas, de empresas que han trabajado para la Junta de Comunidades, que han trabajado para la Administración, metidas en los cajones, es decir, facturas que no han sido contabilizadas, que no han pasado por los registros de entrada ni por el programa de contable de la Junta, que es el programa Tarea, y eso son cerca de 3.000 millones de euros. Eso por un lado. Luego te vas encontrando con que tú pensabas que, porque sí se nos dijo, y quiero recordarlo, o sea, la anterior consejera de Economía y Hacienda y vicepresidenta del Gobierno regional, la señora Araujo, dijo en la tribuna que la deuda del Gobierno era 700 millones de euros. La tribuna de las Cortes. La tribuna de las Cortes, sí. Luego, que eran 1.200, y ahora sabemos, porque la Sindicatura de Cuentas así nos lo hizo ver. La Sindicatura de Cuentas es el órgano que fiscaliza las cuentas públicas, en este caso las cuentas de la Junta de Comunidades. En el informe que hizo con fecha de junio del 2011, informa que a fecha de junio del 2011 tenemos 10.800 millones de euros de deuda, que se dice muy pronto. Claro, el gobierno se encuentra con una situación en la que tú tienes que acomodar tu situación económica a la situación que tienes. Esa deuda hay que pagarla. Esa deuda con los proveedores, esa deuda con la gente que ha trabajado para la Junta, esa deuda con los farmacéuticos, esa deuda hay que pagarla. Y tienes que pagarla con los recursos que tienes. Y te encuentras con que no puedes acudir a una operación financiera. El Ministerio de Economía y Hacienda te niega la posibilidad de acudir a crédito. No puedes ir a un banco a pedir un préstamo, como antes sí que se iba. ¿Por qué? Porque tienes niveles de deuda inaceptables. ¿Y el gobierno qué es lo que hace desde finales del 2011? Pues empezar a corregir esa situación. Empezar a corregir esa situación desde el momento en que llegas al gobierno y ves lo que hay, pues te tienes que plantear determinadas cuestiones. Y las primeras cuestiones que te planteas es decir, o sea, hay que reducir el gasto público y hay que pagar esa deuda. Esos préstamos que se han pedido, esos intereses que hay que pagarlos. Hay que pagarlos con los recursos que tengamos. Y lógicamente tienes que empezar a ajustar el presupuesto. Y es lo que empezamos a hacer ya a mediados del 2011 y durante el 2012 con la reducción de cargos públicos, que sabes que se redujeron los cargos públicos un 50%, los puestos de libre designación un 60%, los gastos públicos por ejemplo, los grupos parlamentarios un 13%. Es decir, desde el principio hay que empezar, y empezando por uno mismo, creo yo, que eso es importante de decirlo.
Por eso creo que tenemos que tener muy claro que cuando tú tienes que pagar solamente en 2012 1.300 millones de euros de esos intereses y de esos préstamos y de esa deuda que teníamos heredada, eso te marca el presupuesto. Si quieres responderle a la gente, eso te marca el presupuesto. Por eso... Claro, cuando a la gente le quitas... Claro, yo por eso si yo lo entiendo. Y que además, lo ha tenido siempre. Yo lo entiendo, si es que eso lo entiendo, pero todo el mundo tiene que entender que no podemos mantener ese nivel. Ya. Es decir, tenemos un nivel máximo de déficit previsto para el 2012 del 1,5% del Producto Interior Bruto, como máximo. Ese es el tope máximo al que podemos llegar. Estamos en cifras en estos momentos que nos permiten presumir que vamos a llegar a ese margen de déficit máximo permitido para Castilla-La Mancha. Pero es que en el 2011, de haber seguido con la misma progresión, habíamos llegado por encima del 11, por encima del 12% del déficit. Del producto, o sea, 12% del Producto Interior Bruto de déficit, o sea, lo habíamos sobrepasado seguro. Y eso no se podía mantener. Y vuelvo a insistir, Castilla-La Mancha no podía acudir a operaciones de crédito. Castilla-La Mancha no podía acudir a los mercados financieros a pedir préstamos, a poner deuda para obtener ingresos, para poder seguir pagando los servicios. Por lo tanto, una de dos, o reducimos el gasto público, o reducimos en donde se pueda para ajustar las cuentas, o esto hubiera sido un caos y un desastre. Y esa reducción, permítame, José Luis, esa reducción, por hacer un punto y seguido, esa reducción del presupuesto en determinados sectores ha conllevado quizás también reducción de determinados puestos de trabajo, por lo que conlleva de sinergia económica. Hombre, lógicamente, claro. Hay ejemplos muy llamativos. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social se suprimió, suponiendo varios millones de euros al año. La figura del defensor del pueblo se suprimió, suponiendo también varios millones de euros al año. Empresas públicas que su control, su economía se escapaba al control de las Cortes de Castilla-La Mancha, en muchos casos suponiendo administraciones paralelas. Ya. Están por encima de 90 en las empresas públicas que tenemos en Castilla-La Mancha, están reducidas a 4. Es decir, la sensación que yo me interesaría transmitir es de que desde el punto de vista del gobierno, yo soy parlamentario, no soy miembro del gobierno, pero desde el punto de vista del gobierno y por lo que nosotros vemos y trabajamos al día, se está intentando por todos los medios adelgazar la administración para equilibrar las cuentas públicas. Y quiero ser muy claro en este sentido. Si no se hubiera hecho así, las nóminas de los empleados públicos seguramente no se habrían podido pagar. De no reducir los costes, de no reducir la administración como se ha hecho, seguramente las nóminas de los maestros, las nóminas de los médicos, probablemente no se hubieran podido pagar. Y se están pagando. Yo sé que es muy difícil explicar determinadas situaciones o sé que es muy complicado explicarle a alguien que a lo mejor ha sido funcionario interino que en estos momentos no tenga trabajo. Un funcionario interino es una persona que no ha superado una oposición, que se ha presentado unas pruebas pero que no ha superado esa oposición, es decir, que está cubriendo una plaza dentro de la administración de forma temporal, no de forma definitiva, porque no ha superado esa oposición, pero que durante años a lo mejor ha venido teniendo estabilidad en esos llamamientos y ha venido trabajando periódicamente. Y ahora no lo ha podido hacer, pero no lo ha podido hacer por un capricho de nadie. Si no se hace, no es por el capricho de alguien, es simplemente porque quizás tú tengas que asumir la situación real, que yo creo que es fundamental, creo que hay que ser realista y que, digamos, todos tenemos que aportar o ayudar de alguna manera a que los servicios públicos se puedan seguir manteniendo. Es decir, que la alternativa en Castilla-La Mancha no sea, por ejemplo, la del señor Mas en Cataluña de cerrar los hospitales. Sí. Aquí la alternativa puede ser, por ejemplo, la colaboración público-privada en hospitales como el de Almansa, el de Tomelloso, de Villarrobledo o el de Manzanares. Sí. Pero no cerrar los hospitales, sino mantenerlos abiertos con una cartera de servicios similar a la que se mantiene, o igual a la que se mantiene en estos momentos, pero con un coste menor para la administración. Entonces yo creo que todo ese conjunto de cosas, no una única cosa, no una única reducción de un cargo público o de una figura como el defensor del pueblo o el Consejo Económico y Social, es lo que te da esa solución. Pero si tú vas, digamos, haciendo pequeñas soluciones o vas, digamos, desde un punto de vista global, viendo toda la película completa, no solo la primera parte o la última, sino vas viendo la película completa, todo el esquema va dirigido precisamente a equilibrar las cuentas, a disminuir el gasto público, a disminuir el déficit público para que precisamente la Junta
cuando pague esa deuda, cuando ya elimine esa obligatoriedad de pagar la deuda que otros nos han dejado, tú tengas más disponibilidad de recursos económicos para sanidad, para educación, para servicios sociales, para fomentar el emprendimiento, para que las empresas puedas ayudarles a mantener el nivel de empleo. Y esa, no sé si te lo explico, te lo he explicado, sí, o he intentado ser lo más, digamos, claro posible o ameno posible, pero un poco esa es la línea que el gobierno está siguiendo desde el primer momento. Y a nivel privado, José Luis, es decir, esos también recortes que también se están haciendo, por ejemplo, a la hora de recortar en infraestructuras y, por tanto, en invertir menos en obra pública, que de esa manera, lógicamente, se enfría también la economía. De hecho, estamos viendo, obviamente y objetivamente, que la economía está muy enfriada. ¿Eso cómo está repercutiendo? Hombre, yo creo que lo que no podíamos hacer, por ejemplo... O es que tampoco se puede. Hay una cosa yo pregunto. Hay una cosa que yo creo que... Además, se me ha quedado, tenía que haberla dicho antes, pero la voy a decir bueno, ahora. Vamos a ver. Yo creo que tú lo que no puedes hacer es, como pasaba, por ejemplo, con la Sociedad de Carreteras, que nos tenía hasta el año 2075 con obras comprometidas, presupuesto comprometido. O sea, una absoluta barbaridad. O, por ejemplo, presupuestar obras, o presupuestar no, contemplar la ejecución de determinadas obras que luego no tenían presupuesto. Tú no puedes estar concediendo subvenciones por importe de más de 350 millones de euros a empresas, a familias para la adquisición de su primera vivienda, ayudas, en definitiva, que no tenían reflejo presupuestario. Eso es engañar a la gente. Para mí es engañar a la gente. Podría tener otra figura a lo mejor prevista en el Código Penal, pero vamos a dejarlo ahí, en eso solamente. Entonces yo creo que lo que se está haciendo ahora es ser realista, es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué disponemos? Hay que cancelar las deudas que tenemos y tenemos que seguir manteniendo los servicios públicos. Es decir, si no podemos construir grandes obras, como, voy a poner un ejemplo, como el Hospital General de Toledo, porque se plantea de una forma sobredimensionada, porque resulta que se han gastado en ejecutar apenas el 30%, el 90% del presupuesto previsto para acabar totalmente la obra. Evidentemente algo no se está haciendo bien. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer este gobierno al llegar? Pues, lógicamente, redimensionar la obra, por ejemplo, del Hospital de Toledo, plantearse que hay infraestructuras que a lo mejor no son necesarias, como por ejemplo la sede del SESCAM. Se han gastado 60 millones de euros cuando, vamos a ver, con 60 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas. Muchos planes de empleo, se pueden abrir consultorios médicos o mantener hospitales. Es que con lo que cuesta la sede del SESCAM en Toledo se pueden hacer 2 hospitales como el de Almansa. 2, no 1, 2. Entonces creo que, vamos a ver, efectivamente que la obra pública, o que la obra pública a lo mejor esté, digamos, ya se dijo, y no se engañó a nadie, cuando se llegó se dijo, se va a parar la obra pública, la que esté comprometida y esté adjudicada se va a continuar, pero la obra pública de momento no se va a seguir contratando nueva obra pública, ni se va a seguir ejecutando, o sea, no se va a ejecutar nueva obra pública, aparte de la que ya se esté ejecutando. Bien, yo creo que es decir las cosas claras. ¿Pero por qué? Porque lo que no podemos hacer es seguir viviendo una tierra de fantasía y seguir planteándonos obras faraónicas cuando no podemos pagarlas. Y seguir planteando obra pública cuando no la estás pagando. Porque ese constructor que no cobra, ese constructor que construye un colegio, o que construye una depuradora, o que arregla una carretera y no cobra, tiene que despedir a la gente, tiene que cerrar su empresa, genera un problema. Y yo creo que eran muchas de las empresas que han trabajado para la Junta se han visto obligadas a eso. Con la anterior coyuntura de contrata, firma contratos, ahí si luego no se cobran, porque no las paga la Junta, arréglatelas como puedas. Creo que eso es dejar a la gente a su suerte y no estamos para eso. Por eso te digo que yo creo que el panorama nos ha obligado a actuar de esa manera, pero lógicamente, y también se dijo, igual que se dijo, no se va a hacer obra pública nueva, se va a continuar con la que esté en estos momentos en tramitación o en ejecución. Esta coyuntura no es definitiva. En cuanto la economía lo permita, las obras que están comprometidas, los proyectos que están en cartera se van a ejecutar. Por lo tanto, yo creo que en cuanto la economía lo permita, se va a hacer. Y ese es el compromiso. Hablamos, si te parece bien, José Luis, de empleo, de economía pura y dura, de estrategias económicas para poder salir de esta crisis en la que estamos y de esta ley de emprendedores que no sé exactamente en qué situación está. Me gustaría que tú me lo explicaras. Y en todo caso, para matizar, sí me gustaría qué se está haciendo por los autónomos y las pequeñas empresas, las pymes, para favorecer su desarrollo y tener un marco adecuado
para poder vender sus productos, sus servicios, etcétera, porque también está todo paralizado, o mucho paralizado. Vamos a ver, desde la Junta, cuando se aprobó la Ley de Emprendedores, tenía varias finalidades la Ley de Emprendedores. Yo me acuerdo que yo fui ponente de la ley, lo que significa que yo estuve un poco en el desarrollo previo de la Ley de Emprendedores, con las reuniones que mantuvimos con asociaciones, con colectivos, con los sindicatos, con asociaciones empresariales, es decir, un poco con todo lo que es el tejido asociativo y económico de la región. Estuvimos reuniéndonos durante julio y agosto, antes de que la tramitación parlamentaria empezara en septiembre, y lo que conseguimos, creo, con la Ley de Emprendedores, que además salió aprobada por unanimidad de las Cortes, fue, digamos, un marco. Yo creo que es importante reivindicar que pusimos, digamos, unos pilares básicos. Agilidad en los trámites administrativos, porque se contemplaba dentro de la ley agilizar todos esos trámites. Se contemplaba también con normas complementarias de la Ley de Emprendedores, por ejemplo, el tema de la licencia, que podíamos abrir un negocio con la mera solicitud para, digamos, a vez abierto, cumplir los trámites legales posteriores, pero con la mera solicitud ya poder tener esa licencia de apertura para poder abrir un negocio, un comercio, una actividad, cualquiera que sea. Lógicamente hay unas que sí que se pueden y otras que no, pero dentro del catálogo o de la relación de actividades que se podían acoger a este sistema, pero que se pudiera poner en marcha. Luego, aparte de eso, como digo, el agilizar trámites burocráticos, trámites administrativos, simplificarlos para que todo sea más sencillo. Sí. Eso era uno de los objetivos y uno de los trámites que ya hay regulación por parte de la Administración para ir agilizándolos. Y una reivindicación que se nos hacía siempre era, vamos a ver, contenido económico. Vamos a ver, la Ley de Emprendedores conllevaba, como digo, un marco, unos pilares básicos, pero que estaba sujeta a desarrollo reglamentario posterior, es decir, de acuerdo con las disponibilidades económicas del gobierno regional, que como estamos hablando, no son precisamente las mejores, no es la mejor coyuntura económica la que tenemos en estos momentos. Ya se están poniendo en marcha por los programas Empléate, Conéctate, puestos en marcha por la Consejería de Empleo, determinadas ayudas precisamente para los emprendedores, como el tema, ¿sabes?, de los 6.000 euros que se concedían a las mujeres autónomas que al estar en proceso de gestación y haber dado a luz, pues pudieran contratar a una persona para que su negocio pudiera continuar. Vamos a ver, se están poniendo ya en marcha, en desarrollo de la Ley de Emprendedores y dentro de los márgenes que lógicamente tenemos desde el punto de vista económico, porque tú fíjate qué ejemplo, te he puesto el ejemplo de 10.800 millones de euros de deuda, 1.300 millones de euros de intereses de esa deuda que hemos pagado en 2012. El presupuesto de la Consejería de Empleo para el año 2013 son 185 millones de euros. Yeah. O sea, tú fíjate, si se podían hacer planes de empleo, ayudas, lo que te puedas imaginar, escuelas, talleres de empleo. Todo está clisado, por lo que veo, José Luis, por el tema de la cantidad de deuda, claro, que según que me tenemos comentas, que hacer frente. Es decir, tenemos que pagar intereses de esa deuda 1.300 millones de euros solo en el 2012. Por lo tanto, si la Consejería de Empleo tiene 185 millones de euros, fíjate lo que podríamos hacer en la Consejería de Empleo con 1.300 millones de euros, si para el año que viene tenemos de presupuesto 185. Y a la hora de colocar deuda pública, dado conforme está Castilla-La Mancha y que hasta lo que valga la agencia Modi nos ha puesto en el bono basura... Sí, pero eso es por acogernos a los fondos de liquidez autonómica. Eso es un poco injusto, injusto, pero bueno. Pero esto los mercados, ¿cómo lo van a ver? Hombre, porque de vez en cuando tenéis que ir colocando deuda pública. Claro, España... es que antes no podíamos hacerlo. Es que yo creo que es algo muy importante, porque ahora sí podemos hacerlo. Y podemos acudir a operaciones financieras. Podemos acudir a un banco y pedir un préstamo. O poner deuda pública en el mercado. En el 2011 no podíamos hacerlo. O sea, tenemos expresamente prohibido por el Ministerio de Economía y Hacienda. No podíamos hacer nada de eso. Por tanto, yo creo que es, vamos a ver, injusto que una agencia de calificación rebaje la deuda de Castilla-La Mancha a esos niveles porque te acoges al Fondo de Liquidez Autonómica. Que el Fondo de Liquidez Autonómica lo que va a hacer con esos aproximadamente 850 millones de euros que se han solicitado al Fondo de Liquidez Autonómica es obtener liquidez. Obtener liquidez que no supone incremento del endeudamiento, no supone peores condiciones para Castilla-La Mancha, no, es simplemente obtener liquidez en estos momentos para atender a determinadas necesidades. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es, en lugar de acudir a un banco, lo que haces es acudes a la administración pública. Intereses más ventajosos, más bajos, con lo cual tú lo que haces, que lo que hemos hecho con esto ha sido cambiar vencimientos, por decirlo de alguna manera, es decir,
vencimientos de deuda que teníamos con entidades financieras se cancelan con el fondo de liquidez, con lo cual tú pagas menos intereses, te cuesta menos pagar ese dinero. Eso es lo que se ha hecho con el fondo de liquidez autonómica, cambiar una deuda por otra. Por tanto, no supone un incremento del endeudamiento, no supone endurecimiento de condiciones económicas para Castilla-La Mancha, no supone pagar más deuda. Sí, pero nos ha hecho un flaco favor. Claro, pues digo que es injusto, es decir, porque si fuera incrementar la deuda, si fuera incrementar el endeudamiento, pagar más interés, te diría, bueno, pues puede estar justificada esa rebaja de la agencia de calificación. En este caso creo que no está justificada. Pero bueno, tenemos que pelear contra esto y contra muchas cosas más. José Luis, la educación, el sector de la educación es uno de los, entre comillas, más damnificados por los recortes, y al 3x2 se están haciendo huelgas, manifestaciones. ¿Qué les dirías a tanto funcionario, a tanto maestro, a tanto estudiante, a los alumnos universitarios, al rector de la universidad? Pues hombre, yo quiero defender aquí a una persona de Albacete como es Marcial Marín. Yo creo que Marcial Marín, como consejero de Educación, está ejerciendo una muy buena labor. Yo sé que está siendo criticado, como el resto del gobierno, por determinados sectores. Sí, pero él tiene muchos números en el bombo, ¿eh? Se está llevando la palma al pobre. Pero yo entiendo que... Con todo el cariño del mundo, lo digo. Claro, no, porque además lo conoces igual que lo conozco yo. Pero yo tengo que reconocer que está haciendo una excepcional labor. Tengo que decirlo. Porque educación junto con sanidad y servicios sociales son las partidas más grandes del presupuesto. Para el 2013 está hablando de 1.500 millones de euros, el presupuesto de la Consejería de Sanidad, de Educación, Cultura y Deportes. Y yo creo que se ha encontrado con una situación muy compleja. Y vuelvo a insistir en la situación anterior. Transportes escolares que estaban sin pagar. Gastos tan sencillos como la luz de los colegios, el gasoil para las calefacciones de los colegios, sin pagar cuando se llega. A los libreros, a los que se les adquirían los libros que los padres no teníamos que pagar, pues también estaban sin pagar por importe de 12 millones de euros. Los ordenadores que se repartían a los niños, que todo el mundo los acordará, los ordenadores que se repartían a los niños, que estaban con un arrendamiento financiero, con un gran centro comercial de este país, resulta que cuando acababa el contrato de arrendamiento financiero, tú o te los quedas, como un leasing, como un vehículo, o te quedas el bien o tienes que devolverlo. Bueno, pues no estaba ni siquiera contemplado el quedarse con los ordenadores. Había que devolverlos a ese propietario legítimo de esos ordenadores. Marcial ha tenido que luchar con una sinrazón y con una barbaridad que podríamos estar poniendo ejemplos muy largos y podríamos estar aquí un muy buen rato poniendo ejemplos. Yo por eso digo que yo entiendo que, vuelvo a insistir en lo mismo, en los interinos, en el ejemplo que te ponía antes. ¿Qué es un interino? Un interino es un señor que se ha presentado a una posición y no ha conseguido su plaza porque no ha superado las pruebas selectivas. Pero que, si alguna de las plazas que hay no está vacante porque el funcionario no la ha cubierto o hay una baja por enfermedad, pues ese señor, que está a lo mejor en una lista, es llamado para cubrir esa plaza. Durante un tiempo, no de forma definitiva. Por lo tanto, en la medida en que tú puedes mantener y costear los servicios públicos, puedes seguir sosteniendo ese sistema de funcionamiento. En la medida que tú no puedes sostener el sistema público, no puedes seguir manteniendo el nivel de gasto que tenías hasta ese momento porque no tienes la misma disponibilidad, lógicamente tienes que ajustar por algún sitio. Yo lamento que haya tenido que ser así, pero es que, y lo quiero decir con toda rotundidad, no hay más remedio. No ha habido más remedio que hacerlo. José Luis, hablando ahora de otro tema que creo que ya se habla poco, pero sí me gustaría que lo analizaras. ¿El trasvase Tajo Segura en qué situación está ahora mismo? El trasvase Tajo Segura... Porque yo creo que el tema del presupuesto, recortes y demás, se ha quedado un poquito yo fui muy claro porque yo soy portavoz de Fomento en las Cortes. Sí. Y Fomento lleva innumerables cosas, entre ellas también el agua. Y yo lo dije en una ocasión, lo he dicho en varias ocasiones, pero la última vez fui muy claro y lo dije. Mira, Castilla-La Mancha, cuando surgió como Castilla-La Mancha en los años 70, finales de los 70, como comunidad autónoma, tenía muchos problemas. Pero había dos que sobresalían por encima de otros, que eran el vino y el agua. 30 años después de gobierno socialista, en los que solamente durante 8
ha gobernado el Partido Popular, es decir, saca la cuenta, sí, ¿vale? 22 años en el gobierno nacional, pero el resto, los 30 en Castilla-La Mancha y 22 en el gobierno de la nación, con el paréntesis de UCD, ¿vale? Es decir, por ser coherentes y ser precisos. Ha habido igual identidad en los partidos que han gobernado en las dos instituciones, nacional y de la comunidad autónoma. Bueno, pues 30 años después seguimos teniendo el mismo problema. Es decir, ¿cuáles son los problemas que hoy, el vino menos hoy, afortunadamente, porque Marisa Soriano como consejera de Agricultura y el gobierno está haciendo un muy buen trabajo con los agricultores y con los ganaderos, y en el tema del vino se está haciendo un muy buen trabajo a nuestro entender, pero el problema del agua sigue existiendo. Es el mismo que teníamos a finales de los 70. Ha habido una incapacidad, una incoherencia a la hora de resolver el problema del trasvase Tajo Segura y del agua en Castilla-La Mancha que es preocupante, sinceramente. Yo tenía 15 años cuando Castilla-La Mancha surgió como Castilla-La Mancha. La cuestión es que algo que yo he crecido con ello, con el problema del agua. Y lo verdaderamente, para mí es triste, lo digo con sinceridad, es triste, es que a principios de los 2000, hasta que el Partido Socialista ganó las elecciones en el 2004, había una solución al problema del agua nacional, que era el Plan Hidrológico Nacional. Había una solución que era buena para Castilla-La Mancha y el presidente entonces de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha lo dijo públicamente, no tengo ningún reparo en reconocer que el Plan Hidrológico Nacional, impulsado por el Partido Popular, aprobado por el gobierno del Partido Popular, sí, en las Cortes Generales, como digo, a principios de los 2000, era bueno para Castilla-La Mancha. Así fue. Y llega el 2004 con el señor, yo creo que es el peor presidente de la historia de este país, señor Zapatero, y se carga ese Plan Hidrológico Nacional. Se deroga en parte, porque también es injusto decir que se lo carga, pero se deroga en parte. Pero se deroga en parte precisamente en lo que nosotros podíamos beneficiarnos y podíamos dar solución a ese problema del trasvase Tajo Segura. Yo creo que la solución pasa por una solución global. Es decir, no podemos plantear la solución del agua en este país como reinos de taifas. Es decir, yo tiro para acá, Murcia tira para allá, Valencia tira para el otro lado, Extremadura tira para el otro. Es decir, Castilla-La Mancha está afectada por 7 cuencas hidrológicas. Sí. Y yo creo que ejercer una soberanía, en todo el término estricto de soberanía, sobre las cuencas hidrológicas, creo que es un error. Yo creo que hay que tener una solución global. La había. Se están trabajando ahora los planes de cuenca. Y ha habido manifestaciones en el sentido de que el plan hidrológico de la cuenca del Tajo va a estar en próximas fechas terminado, que pueden haber buenas noticias para la región, pero yo creo que es imprescindible que esos planes hidrológicos de cuenca se vayan aprobando, que el plan hidrológico nacional sea una realidad y sobre todo que, vamos a ver, que donde haya agua, lógicamente con prioridades de la cuenca excedente, como hemos hablado siempre. Nosotros siempre estamos defendiendo ese plan hidrológico nacional que asista prioridad para la cuenca excedente, como lógicamente es Castilla-La Mancha en ese caso concreto y puntual del Tajo, y quiero insistir en que la solución es una solución no que tenemos que imponérsela a nosotros a nadie, ni nadie a nosotros, por supuesto. Una solución global. Pasa por una solución global. Me va a permitir, José Luis, está claro y diáfano todo lo que usted ha dicho, pero le puedo asegurar que el discurso sobre el agua es que casi siempre es el mismo, es decir, es a largo plazo. Sí, por eso yo pero claro, usted fíjese, a largo plazo, y ya llevamos 30 y tantos años. Claro, y además siempre ha surgido como bandera en época electoral, que a mí es lo que más me ha molestado siempre, es decir, se hagan unas elecciones, el Partido Socialista con unas elecciones en Castilla-La Mancha, había sacado como bandera electoral unos meses antes el agua, que si lo recurrimos, se han ido perdiendo todos los recursos que se han ido planteando contra los distintos trasvases. Contra los acuerdos de trasvasar agua que se han ido interponiendo, la Junta de Comunidades ha ido perdiendo los recursos uno tras otro, suponiéndonos una importante cantidad de dinero de costas que se han pagado en esos procedimientos. Sí, porque se han perdido todos, claro. Entonces, vamos a ver, creo que es digno reconocer que había una solución nacional y que para el presidente anterior del gobierno regional, que había en el principio del 2000, no era Barreda, para José Bono, por decirlo claramente, era un buen acuerdo y así lo manifestó públicamente, pero sobre todo era una solución, se había buscado una solución. Y esa solución se termina en el año 2004. Y, desgraciadamente, 8 años después, seguimos exactamente igual. Por lo tanto, yo creo que, vamos a ver, si con esos planes hidrológicos de Cuenca conseguimos dar la solución y dar una solución global, eso es en lo que se está trabajando. Por eso yo creo que
vamos a ver, no me puedo aventurar a decir que la solución es próxima, pero yo lo que sí te puedo decir es que se está trabajando mucho desde el Gobierno de la Nación en el poco tiempo que se lleva para dar solución al tema del agua en el país. No solamente al Tajo Segura, no solamente al Tajo sino al país. Dicho todo lo cual, José Luis, estamos acabando ya. Recortes, la austeridad, que según usted comenta, no hay más remedio que llevarla a cabo, sí o sí. Sí, y lo deseable es, digamos, compaginarla o llevarla a la par con políticas que puedan incentivar la economía. Ahí voy. Dicho todo esto, lo cual, ¿cómo se sale de esta en la que estamos metidos, de esta crisis? ¿Y cuáles son sus tiempos en esta legislatura para empezar a ver en Castilla-La Mancha que ya empezamos a ver algo de movimiento económico? Es decir, porque tendrá un límite. Vamos a empezar a recortar, usted lo decía al principio de la entrevista, pero va a llegar un momento en que ya se va a ver movimiento económico. Porque imagino, claro, en buena lid, que ustedes habrán pensado estos presupuestos en que en un momento determinado aquí se va a generar empleo. Claro. ¿Cuándo va a ser eso? Claro. Vamos a ver, hay indicadores. Yo quiero... Ya con esto acabamos, José Luis. Me quiero acoger a lo que son, por ejemplo, declaraciones de la Consejería de Empleo. Hay indicadores como son el nivel de exportación de Castilla-La Mancha, que continuamente no para de subir. Es decir, las empresas castellano-manchegas están exportando, quizás porque a lo mejor el consumo interno está más paralizado, pero el nivel de exportación crece continuamente y eso es muy buena señal. Quiere decir que el tejido industrial, que las empresas, un gran sector, una gran parte de las empresas de Castilla-La Mancha están trabajando mucho y bien de cara al exterior y se está exportando mucho, con lo cual eso es un buen indicativo. Yo lo que quiero decir es que con este presupuesto que está previsto para el año 2013, sí, tiene varias premisas, pero la primera de ellas es ser realista y que sea capaz de mantener los servicios sociales básicos, como son la sanidad, como la educación, como son los servicios sociales, y promover precisamente lo que estamos hablando, el que sea capaz de cambiar la tendencia y generar puestos de trabajo. Pero ¿cómo se cambia esa La tendencia? administración, desde luego, no puede generar puestos de trabajo. Es decir, quienes generan los puestos de trabajo son los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, que generan el 90% de los puestos de trabajo en Castilla-La Mancha. Correcto. Nuestra función, ¿cuál es? El marco. Dejarles el marco adecuado. Exacto. Es decir, si nosotros somos capaces de reducir el gasto público, el déficit público, por tanto tener disponibilidad de recursos públicos para destinarla a fomentar, a ayudar, digamos, empujar, poner el marco idóneo desde el punto de vista administrativo, con la reducción de tramas burocráticas, con la reducción de trámites, con la agilización de los permisos, con la agilización de las licencias. Por un lado, es un papel que tenemos que hacer nosotros. Sí. Si somos capaces de ayudar a continuar con esa internacionalización, se ha presentado un plan recientemente en las Cortes de internacionalización de nuestras empresas, seguimos con esa tendencia que, como digo, está siendo muy positiva en Castilla-La Mancha. Somos capaces... Lo que me preocupa, José Luis, aquí en Castilla-La Mancha particularmente, permítame el inciso, es la caída de la demanda interna tan brutal que está ocurriendo. Claro, por eso te digo que tenemos que ser capaces, vamos a ver, en la medida en que seamos capaces de que con esa disponibilidad de recursos públicos, mantener el tejido industrial, mantener el comercio, incluso promocionarlo, promoverlo, creo que con eso las cifras que estaban barajando desde el gobierno es para el segundo semestre del 2013. Sí. Que se viera, digamos, un cambio en la tendencia. Yo no me quiero que se me ponga la etiqueta como se le puso a aquella ministra el tema de los brotes verdes. Yeah. Yo vuelvo a insistir, estoy hablando de previsiones del gobierno regional, que para el segundo semestre del 2013 la intención con los presupuestos que se pueden aprobar en diciembre de este año sirvan para cambiar esa tendencia. Yo quiero creer que eso va a ser así. Es decir, pero con un crecimiento del Producto Interior Bruto, José Luis, del 0, y poco, usted y yo sabemos que no se va a generar puestos de trabajo. Y esas son las previsiones. Es difícil. Es decir, tengo que decírselo, con menos de un 2% de crecimiento no se va a generar empleo. Esas son las cifras que estaban barajando. Eso se dicen los técnicos, puros y duros. Por eso yo creo que, vamos a ver, uno lo que tiene que darse cuenta es que la coyuntura económica de hoy no es la misma que cuando se crecía ese 2% y se generaban puestos de trabajo. Sí, el marco es distinto, de luego. El marco es distinto. Entonces, las soluciones tampoco son las mismas las que hay que poner ahora como las que había que poner entonces.
Lo que yo sí te puedo decir es que, vamos a ver, la idea, por lo menos la idea, la tendencia, en la medida que tú tengas equilibradas las cuentas públicas y no sigas endeudándote más, vas a tener más disponibilidad para, desde el punto de vista de la administración pública, poder ayudar y poder favorecer. Yo quiero poner un ejemplo. Vamos a ver, Alemania está aplicando políticas de control de gasto público, de equilibrio presupuestario. Nadie puede dudar hoy que Alemania es quien tira de la economía europea. No Alemania, sino la economía europea es Alemania. Alemania lleva aplicando políticas de control de gasto público, de equilibrio presupuestario, desde los años 2007 en adelante. O sea, cuando aquí se seguía gastando a expuertas, en Alemania ya se estaban equilibrando las cuentas públicas, ya se estaba controlando el gasto público. Vamos a ver, con medidas parecidas como las que se están poniendo aquí, pero casi 6 años después. Es decir, cuando gobiernos países llevan ya adoptando medidas de contención, medidas de austeridad, con medidas de promoción o de inyección económica en algunos casos también, resulta que estos países están siendo en estos momentos la locomotora de Europa, quien tira de la economía europea. Y nosotros estamos pidiéndoles ayuda a ellos para que nos ayuden a salir de esta situación. Entonces vamos a ver, nadie tiene la solución mágica. Si yo la tuviera, sería un genio. Entonces yo creo que hay que ser realista en el sentido de que en estos momentos lo que tenemos que hacer indudablemente es equilibrar las cuentas públicas. No podemos permitirnos en seguir pagando intereses al 6 al 7% por parte de las administraciones públicas para pagar y costear los servicios públicos, porque eso al final no se puede sostener ni se puede mantener. Y nos lleva a la ruina, así de claro. Por lo tanto, esa política hay que continuar en ella. Pero por otro lado, yo creo que tenemos que ser capaces desde la administración, en la medida que podamos, de ser capaces de activar la economía con las medidas que te estoy diciendo. Vamos a ver, no es una panacea, yo sé que no es una panacea, yo sé que desgraciadamente no te puedo dar un remedio yo, como me gustaría darlo, pero no puedo. Pero creo que de momento hay que intentar y entender que con esas medidas que faciliten que una persona que quiera emprender un negocio tenga las mayores facilidades del mundo en Castilla-La Mancha o en el país, pero en Castilla-La Mancha en concreto. Con esas medidas que puedan poco a poco ir ayudando a que autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan tener esa ayuda de la administración, que tiene como origen la ley de emprendedores, para ver si de alguna manera, y con esos apoyos de la administración, podemos cambiar la tendencia. Sí, con ayuda también, esa es la idea. Y con ayuda del sistema financiero, porque esa es otra. Es fundamental. Fuera de tiempo, es fundamental porque es indudable. Si no hay financiación es imposible que las pequeñas empresas Yo creo que sobrevivir. Es un error criminalizar a las entidades financieras. Hay que criminalizar a quien haya que criminalizar. Pues hay administradores que no han cumplido con su obligación, que asuman su responsabilidad, lógicamente, donde tengan que asumirla, incluso en los tribunales. Pero lo que está claro es que el sistema financiero tiene que ser solvente, porque al sistema financiero acude una empresa a pedir una línea de descuento de pagarés o acude una persona para comprarse un piso a pedir una hipoteca. Claro, si el sistema financiero se caen los ahorros, se cae esa línea de descuento de pagarés y se cae ese préstamo para poder comprar una casa. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherentes y creo que lo que está claro es que el sistema financiero es necesario para el país que esté saneado y que esté bien, que quien haya hecho lo que haya hecho, es decir, si hay una negligencia en la administración, que asuma sus responsabilidades. Yo creo que el dicho ese de que no la hagas y no la temas, hay que aplicarlo radicalmente. Es decir, si alguien no es eficaz, alguien no ha gestionado las entidades financieras como debiera, que asuma su responsabilidad. Pues José Luis, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Esta charla, más que entrevista, esta charla que hemos mantenido en Encuentros Digitales aquí en la Cerca Televisión. Se nos ha quedado seguramente que cosas en el tintero. Sí, porque veníamos a hablar de presupuesto, hemos hablado poquito de presupuesto. Bueno, hemos hablado de educación, hemos hablado de infraestructura, cosas, sí, de administración pública, de financiación autonómica, hemos hablado de sanidad. Yo no se lo llega a preguntar, pero usted ha sacado a colación el tema de la cogestión público-privada, hemos hablado del trabajo de Tajo de Huelgura, del déficit público, hemos hablado de muchas cosas. Sí. Lo que pasa es que siempre se nos podría haber quedado alguna cosa en el interior. Yo le invito a que usted venga, si quiere, otra vez. Cuando queráis. Yo simplemente ponernos de acuerdo. Muy bien. José Luis, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. José Luis Torel, diputado regional del Partido Popular por la provincia de Albacete, por supuesto en las Cortes de Castilla-La Mancha. Nosotros volveremos en una próxima edición de Encuentros Digitales. Hasta entonces, que sean muy felices. Muchísimas gracias.